Vamos a grabar. Bien, ya se está empezando a grabar. Muy buenas tardes con todos. Permítame presentarle, saludarle principalmente al doctor Gino Picasso. Déjame contarles en forma personal, antes de leer su CV, él ha sido mi profesor también cuando yo estaba en pregrado allá en la UNI, ¿no? Soy egresado de la UNI también. Él me ha dictado química general y fisicoquímica, ¿no? Bueno, tengo esa experiencia por parte de él. Bien, permítame leer, por favor, su CV. Él es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Zaragoza, en España, y actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? En Química, ¿no? Es RENACIT, ¿no? Investigador RENACIT, perdón, del grupo Carlos Monge. Ha dirigido diferentes proyectos, tanto a nivel de la UNI, digamos, de CONCITEC, de FINCIT, y actualmente es el coordinador general del doctorado en química en la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNI. Como profesor, también tiene un laboratorio de investigación de físico-química de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y tiene un grupo de investigación en la cual pues siempre realiza, participan diferentes investigadores de otras instituciones también, ¿no? Aparte de la misma facultad. Por ejemplo, en cooperación con científicos de la Universidad Católica, ¿no? La Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Zaragoza, de España, el Instituto Química de la Universidad Estatal de Paulista, UNEPS de Brasil, entre otros, ¿no? Ha desarrollado diversos proyectos dentro de CONCITEC con colaboración internacional y nacional, ¿no? En el área de investigación, en su laboratorio de físico-química, se estudian los catalizadores para eliminar compuestos orgánicos volátiles, COPS, de las emisiones industriales, y desarrollan también sensores capaces de detectar gases, sulfuros de hidrógeno, propano, GLP, metano y otros, y sensores nanoparticulados basados en magnetita, como promotor de sensores electroquímicos, con ayuda de polímeros de impresión molecular, para detectar contaminantes emergentes y fármacos. En los últimos años, él como asesor tuvo ya tesistas, 14 tesistas de doctorado, 8 tesistas de maestría y 12 tesistas de licenciatura. También coordinador de un proyecto de incorporación, ¿no? De investigadores en el 2019, otro financiado por el Banco Mundial a través de Fondesit, que está vigente hasta diciembre de este año. Bueno, el doctor Gino Picasso nos trae una conferencia titulada Aplicaciones catalíticas en proyectos de innovación, obtención de etileno mediante deshidrogenación oxidativa del etano, obtención del etileno a partir del palmitato de metilo. Por favor, Gino Picasso, lo escuchamos. Voy a empezar un poco explicando el primer proyecto que le voy a desarrollar, que es la obtención de etileno mediante las hidrogenación oxidativa del etano, que en inglés se le llama ODH, ¿no? ODH del etano. Este proyecto partió prácticamente de una conversación con colegas de petróleo en el año 2015, y me explicaban que como se había inaugurado pues el gas de camisea, había mucho gas que estaba emergiendo, gas natural, y con poco de etano, y el etano que se producía en ese pozo no se aprovechaba en absoluto, sino simplemente se quemaba, ¿no? Entonces, al escuchar eso me di cuenta de que había pues muchas posibilidades de aprovechar al menos este gas y usarlo como fuente de algún producto industrial de alto valor agregado, en particular el etileno. Para poder, por supuesto, producir etano etileno hay que hacer una deshidrogenación. Ahora, evidentemente, bueno, acá está un poquito explicado el problema que tuve, que lo planteamos en el proyecto, el 10% de etano, más o menos, el gas de camisea, y una reserva importante, es una reserva muy importante, 4.2 trillones de pies cúbicos. Ahora, el inicio de su comercialización fue el año 2004. Ahora, para darle ese valor agregado al etano, por supuesto, hay varias alternativas. Se puede producir etileno por varias formas. O sea, puede simplemente por hacer una deshidrogenación oxidativa del etano, se puede hacer un craqueo o se puede hacer una pirólisis. Entonces, por supuesto que las alternativas segunda y tercera son las menos adecuadas porque se utiliza mucha temperatura. Acá, por ejemplo, podemos notar
el rango de temperaturas en el caso del craqueo del etano, que está usando temperaturas de 750 a 850 grados centígrados, presiones de 1.5, 3.5 bares, y en el caso de la pirólisis del metano, el rango de temperaturas es 1500 a 2000 grados centígrados. Evidentemente, estas opciones hacen gastar mucha energía y ustedes comprenden que las temperaturas altas no solamente implican gasto de energía, sino también involucra contaminación térmica, porque estos rangos de temperaturas puede ya el oxígeno relacionar con el nitrógeno, producir NOx, etc. Hay otras contaminaciones que se generan también producto de estas temperaturas tan altas. Acá, bueno, el rango de conversión es más o menos desde el 30 a 40% de selectividad, más o menos usando estas técnicas normales que se utilizan en la actualidad. En la actualidad se utiliza mucho pirólisis de metano en algunos países para producir justamente etileno. Y la propuesta catalítica que involucra, como explicaba, una deshidrogenación, y esta deshidrogenación son reacciones exotérmicas. Acá están los pasos de etano, puede producir etileno, evidentemente, pero también este etileno puede seguir reaccionando con el oxígeno, producir CO2, ¿no? Y también puede producirse también CO también, en algunos casos monóxido de carbono, que es una combustión incompleta. Evidentemente esto requiere una tecnología particular para lograr que la reacción vaya en un sentido sesgado, ¿no? Un sentido que involucra selectividad. Y por esa técnica se ha visto que más o menos las conversiones que se emplean, que se obtienen son de 50% con una selectividad al 60-80%. Esto por la literatura que existe. Bueno, acá están las citas, las pueden notar abajo. Y el rango de temperaturas que se emplea, estamos hablando entre 300 a 500 grados centígrados y presiones de una atmósfera. Ahora, evidentemente no trabaja presión alta, que es importante, porque también si involucraría presión alta, habría que hacer un bombeo y eso también implicaría un mayor gasto. Pero el rango de temperaturas entre 300 y 500 son bastante adecuadas en relación, por supuesto, a las temperaturas anteriormente mencionadas. O sea, el rango de ahorro de energía es bastante considerable. Ahora, ¿por qué el etileno es importante? Bueno, probablemente el etileno sea el producto industrial más importante a nivel mundial, ¿no? Se puede producir muchos productos de alto valor agregado. Bueno, por mencionar algunos, están pues el etilbenceno, polímeros, óxido de etileno, el alcohol etílico de cloruro de etileno, y a partir, por supuesto, del etilbenceno, por ejemplo, tener el poliestireno, que también son importantes en la industria de plásticos. A partir del óxido de etileno se puede tener solventes, éteres, etaloaminas, productos muy, muy usados en la industria. Bueno, alcohol etílico, bueno, ahí se saca también alcohol acetato de etilo, ¿no? Etiloaminas también, solventes, de ahí se puede producir caucho, a partir del etileno se puede producir plásticos de PVC, o sea, se dan cuenta que el etileno es un producto de alto valor agregado, entonces por ese lado era muy justificable producirlo esto de manera catalítica. Bueno, más o menos para escoger algunos catalizadores, evidentemente hay muchos, pero en la actualidad se están concentrando en catalizadores que no sean muy caros y que sean muy versátiles. En particular, el óxido de níquel. Bueno, el óxido de níquel es un semiconductor tipo P, tiene huecos en su estructura y más o menos sus oxígenos son bastante movibles estructuralmente, muy movibles. Ahora, tanto a nivel superficial como a nivel estructural. Entonces eso hace que se pueda aprovechar este oxígeno para producir etileno. Ustedes recuerden que esta reacción es una reacción de oxidación, ¿no? Para producir etano etileno hay que oxidar, pero tiene que ser una oxidación parcial, no total. O sea, es conveniente entonces que este óxido de níquel sea manipulado de alguna manera para que produzca íntegramente etileno en la medida de lo posible y no vaya pues a producir COX, que puede ser CO o CO2. Entonces, por eso que hay que manipular un poco estos oxígenos que están dentro de la estructura del níquel para hacerlos viables para producir solamente etileno. Ahora,
La metodología que vamos a seguir, normalmente en este tipo de proyectos se plantean tres partes fundamentales, ¿no? En lo que se refiere a preparación, en lo que se refiere a caracterización y en lo que se refiere al test catalítico. Ahora, en la preparación, evidentemente, estamos eligiendo, digamos, técnicas que son las más usadas y también, por supuesto, estamos poniendo algunos aportes para producir estos catalizadores con la mayor eficiencia posible. Y lo que se refiere a la catalización, evidentemente estamos circunscritos a lo que queremos ver en los catalizadores, que es la fase activa. Entonces, para poder escribir la fase activa, tenemos que emplear diferentes técnicas. Estamos en EDX, el XRD, está la absorción de nitrógeno, el TGA, el TPR y el TPD. Voy a mostrar algunas de ellas para más o menos darles una idea de cómo hemos trabajado. Y finalmente el test catalítico, que es el que gobierna todo, ¿no? Lo que les quiero aclarar, que normalmente cuando nosotros trabajamos en ese tipo de proyectos, no es que trabajemos en ese orden, ¿no? Primero preparamos, catalizamos y después hacemos el test, sino que a veces preparamos y inmediatamente hacemos un testeo, ¿no? Previo, para ver si que lo que hemos preparado, el catalizador que está preparado, funciona o no funciona. Hacemos una especie de screening de los catalizadores y en base a eso, a las familias que estamos preparando, nosotros vamos separando, vamos discriminando a los mejores, y a los mejores ya los trabajamos con mayor profundidad. Los catalizamos y vemos su actividad y su selectividad. Y también analizamos los peores para poder ver por qué son malos, ¿no? También es bueno averiguar por qué un catalizador no funciona, ¿no? Y de esa manera vamos avanzando en el proyecto. Es interactivo, ¿no? Estos procesos son totalmente interactivos. Se prepara, se caracteriza, se hace el testeo, o se prepara, se hace el testeo y volvemos a la preparación, luego caracterizamos. Son interactivos. Al final del testeo normalmente hacemos un modelamiento cinético. Ahora, el modelo cinético es más trabajoso, bueno, normalmente lo hacemos con el mejor catalizador. El mejor catalizador lo analizamos en profundidad y hacemos normalmente un momento cinético para poder verificar el posible mecanismo, ¿no? Porque también es importante. Usamos los modelos normalmente que se aplican a nivel, digamos, teórico, que es los modelos MBK o la Björk-Hirschenrud, o el modelo potencial, que es para poder conocer, por ejemplo, la energía de activación del proceso. Ahora, voy a dividir la preparación en dos campos fundamentales, ¿no? La preparación de catalizadores soportados con la preparación de los catalizadores máxicos. Ahora, los soportados están sobre un soporte, en este caso gamma lúmina. Normalmente la gamma lúmina se utiliza, puesto que es el, digamos, es el probablemente el soporte más versátil, ¿no? A nivel catalítico, tiene una buena superficie, además tiene una buena cantidad de sitios activos, bueno, sitios, digamos, ácidos adecuados para poderlo trabajar, digamos, en este tipo de reacciones. Normalmente lo que hacemos es combinar las dos sustancias, bueno, a partir de los precursores, y a partir de esa combinación, digamos, en las relaciones adecuadas, lo introducimos, lo combinamos con el soporte, digamos, lo combinamos con el soporte que siguiendo una determinada densidad superficial. Recuerden ustedes que cuando soportamos, ¿cuál es la estrategia? ¿No? Lo combinamos en la combinación adecuada, pero de tal forma que el contenido metálico a nivel superficial poco sea la misma, ¿no? Con fines de comparación. Por eso exigimos que la densidad superficial, digamos, sea más o menos de 15.6 átomos por nanomontón cuadrado de los catalizadores, con fines de comparación. Luego quitamos, digamos, en un rotavapor para poder hacer la combinación con la gamma lúmina por impregnación y disposición química en una temperatura de 85 grados, y luego introducimos, evidentemente, el agente precipitante, porque el agente precipitante es muy importante en este tipo de procesos para poder controlar la formación del óxido. Inicialmente el hidróxido para formar luego el óxido. Lo introducimos normalmente gota a gota al sistema, al formar, normalmente lo secamos y luego calcinamos. Por si acaso, las temperaturas de calcinación y los tratamientos térmicos han sido previamente evaluados por TGA, ¿no? Bueno, no lo muestro aquí, pero lo estoy mencionando. Estos tratamientos térmicos son previamente, digamos, testeados por
para las temperaturas adecuadas, incluyendo la rampa y el tratamiento térmico adecuado. Al final, producto de esto, tal como hemos comprobado en los análisis TGA, tenemos los ya soportado sobre esta pinela de hierro, digamos, que se está formando en el caso particular que estamos analizando sobre la gama alumina. Todo esto saber posteriormente que por los rayos X. Luego, al supuestamente tenemos ya soportado. Las superficies que se comprueban normalmente por la superficie BT, que es la superficie estándar, la superficie específica, y ustedes connotarán que son isotermas. Normalmente cuando usamos gama lúmina, en la gama lúmina a veces se obtiene tipo 2, ¿no? Que es una superficie macroporosa, pero en este caso se está obteniendo una superficie micromesoporosa. Se nota claramente en la superficie. Bueno, la gama lúmina tiene un poquito mayor superficie al introducir con la relación níquel-hierro, ¿no? 0.9 y 0.8 se obtiene un poquito de menos superficie. Ahora, es importante la textura para determinar qué tipo de superficie estamos colocando, ¿no? Y ver el tipo de poro que está formando. También esa información nos va a servir a posteriori. Para poder determinar las condiciones de reducibilidad de los catalizadores, empleamos la técnica TPR. La técnica TPR lo que es en pocas palabras es la introducción del catalizador en un reactor de lecho fijo, donde introducimos nuevamente 20 a 40 miligramos de catalizador en la forma de óxido ya formado, y vemos las temperaturas a la cual y luego hacemos pasar a través del reactor una corriente de hidrógeno diluido, normalmente al 10%, ¿no? Al 10% en helio, hacemos pasar para que la muestra se vaya reduciendo de manera paulatina. Evidentemente no colocamos hidrógeno concentrado, porque si no el sistema se reduciría en un momento rápidamente. Y lo que queremos es que la reducción sea un proceso lento para poder verificar todas las especies reducidas que se están formando a nivel superficial. Como se puede apreciar, para el caso óseo de níquel se está formando el másico a nivel este es el másico también que se está formando, el níquel hierro 0.8. Este másico lo hemos sintetizado por el método hidrotermal, usando hidróxido de sodio como agente precipitante en un autoclave, ¿no? A más o menos a 135 grados, y usando CETAF como agente antiglomerante. Y este níquel hierro, ven ustedes que tiene un poquito de mayor temperatura de reducción, y a medida que vamos aumentando, bueno, acá la gama lúmina ya se hace un poco más difícil la reducción, hasta llegar entre 0.0.8, en la cual la tendencia a la reducción se aminora, ¿no? Usted recuerde que cuando mayor es la temperatura, más difícil reducir. Ahora, en nuestro caso, un poco que nos conviene que sea así, puesto que como llevamos a cabo una reducción, una oxidación parcial, o sea, para poder producir etano y etileno hay que hacer una oxidación parcial. Entonces, no nos conviene que la oxidación sea fomentada de manera total, sino de manera parcial. Por eso si estamos hablando de un catalizador que tenga una reducibilidad, digamos, entre los que estamos preparando, que no sean tan buenos, es un buen síntoma, ¿no? Bueno, acá tenemos el caso, el óxido de hierro, pues el más difícil, que es óxido de hierro puro, es el más complicado. Se da cuenta que hemos colocado en los extremos el óxido de níquel puro, másico, y al otro lado el óxido de hierro puro, másico también. Bueno, el óxido de hierro en otro extremo, que es difícil de reducir, evidentemente, a temperaturas en su totalidad. El níquel hierro, que es los básicos que estamos preparando con alumina, está entre los más difíciles entre los que estamos sintetizando. Eso es un buen síntoma para poderlo trabajar posteriori y que sea un buen candidato para que funcione como un buen catalizador en esta reacción específicamente. Bueno, acá tenemos el TP y el XPS. Bueno, estas técnicas también son interesantes, puesto que nos dan una idea de cómo es el óxido. Se comentaba inicialmente que el níquel, oxígenos
muy bien configurados a nivel digamos, como a nivel estructural. Entonces, eso es importante en los tipos de oxígeno que se tengan. Nosotros lo que hacemos pasar con esta técnica es el catalizador lo ponemos del hecho de la atmósfera, en este caso, que estamos colocando es una atmósfera de oxígeno diluido también, para ver si se absorbe ese oxígeno a nivel superficial, ¿no? Se han dado cuenta que, por ejemplo, se tienen 3 tipos de oxígeno, lo hemos puesto por los picos que se tienen, ¿no? De beta y, bueno, de beta, gamma y delta, ¿no? Los que y los menos difíciles. En el caso de punto 8, punto 1, se han dado cuenta que sobre todo beta y gamma, que no son, digamos, que más o menos expuestos para ser usados, ¿no? Si tenemos un oxígeno que se desora a alta temperatura, entonces va a ser lo más difícil de usado, pero en este caso, el punto 8, punto 9 tiene justamente los oxígenos que requerimos, no en mucha cantidad, sino los adecuados para que pueda producir etanoetileno. Bueno, hicimos una corroboración de ese dato mediante el análisis XPS. El análisis XPS normalmente es una técnica, es una de las más complicadas por su instrumentación, ¿no? Es una técnica complicada y requiere un análisis muy particular. Esto lo hicimos en España, ¿no? Los españoles nos ayudaron con el XPS. Bueno, y acá por lo menos en lo que hemos analizado, en lo que refiere a óxido de níquel, el níquel sobre alúmina, el níquel hierro punto 8 y el níquel punto 9, se han dado cuenta que en el caso del punto 8.9 se están formando oxígenos superficiales, que eso es muy importante. La técnica XPS da una información superficial sobre todo, y eso es importante porque al final lo que produce el efecto catalítico es las fases o los elementos que están sobre todo a nivel superficial, las primeras capas a nivel superficial. Y el níquel hierro tiene 2 tipos de oxígeno, como vemos aquí, un oxígeno llamado un otro de los hidroxílicos y un oxígeno del látice, de la estructura. Eso es importante porque los oxígenos llamados nucleofílicos, por ejemplo, y electrofílicos. Acá los de látices estructurales, los nucleofílicos son una mayor cantidad que los electrofílicos, y eso es importante para poder realizar este proceso, porque normalmente los electrofílicos son los más superficiales. Si está en mayor cantidad, los electrofílicos, entonces puede producir algún efecto de oscilación total, y eso no nos conviene. Entonces, en este caso, es un buen síntoma, por ejemplo, que en este caso, en este catalizador, los oxígenos a nivel estequiométrico o a nivel nucleofílico sea en mayor cantidad. Hemos también calculado, hemos hecho, normalmente se hace una estructura de la morfología y el tamaño de partículas, eso lo hacemos mediante esta técnica HRT de alta resolución. Ahora, en este caso estamos comprobando que el caso del catalizador níquel hierro punto 8 sobre alumina efectivamente tiene un tamaño bastante particular, de ese más o menos 7.1, estadísticamente hablando, ¿no? 0.1 nanómetros, es una nanopartícula. En el caso ya del níquel está más o menos 54 nanómetros, o sea, níquel puro, ¿no? Ahora, las fotos están muy bien logradas. También esto no lo hemos hecho aquí, esto lo hicimos en España, que nos ayudaron ellos. Bueno, acá está un poquito señal como dónde está la gama lúmina, probablemente, en este caso, del caso del níquel hierro 0.9 soportado sobre alúmina. Para mostrarles un poco el equipo, antes de hacer el testeo, y el equipo de reacción, que acá lo he dibujado lo mejor posible. Tenemos 3 fuentes, el helio, el oxígeno y el etano. Están obviamente con sus burladores másicos, burladores másicos que controlan la velocidad de difusión, de flujo de los gases a través del reactor. Recuerden que es importante tener estos reguladores másicos, porque de esa manera controlamos prácticamente la reacción y controlamos la efectividad de manera controlada, ¿no? De manera totalmente controlada. Entonces, acá está el reactor lecho fijo. Bueno, de eso trabaja con una rampa normalmente, trabajamos con una rampa, nosotros hemos trabajado con rampas, 300, temperaturas entre 200 hasta 350 grados. Bueno, acá está el reactor mismo, que es un reactor de cuarzo, acá. Inicialmente usamos el reactor de Pyrex. Me explico.
el EPIRES puede soportar hasta 500, 600 grados, así que no, hasta 500 grados puede soportar sin ningún problema. Y conviene usar PIRES porque es mucho más barato, ¿no? El reactor de cuarzo lo hemos usado para otras aplicaciones, sobre todo con los volátiles que hemos usado temperaturas un poco más altas, pero en este caso hemos podido usar el PIRES sin ningún problema. Acá le hemos puesto un tubo, bueno, acá pones cuarzo, referido a la lana de cuarzo, y el material Spirit, normalmente, y acá usamos el catalizador. Lo colocamos, normalmente son 100 miligramos de catalizador en 200 miligramos de lana de cuarzo, que funciona como diluyente térmico. Ahora, el diluyente térmico es poco para, digamos, evitar los puntos calientes. Entonces, recuerden que son reacciones exotérmicas las que con las cuales estamos trabajando, entonces requiere que digamos, controle cualquier efecto de temperatura, cualquier efecto de gradiente de temperatura, evidentemente los datos. Luego tenemos el reactor, obviamente, bueno, acá lo he distribuido por reactores chiquitos, que estos reactores pequeñitos, sumamente de tanque agitado, son los que vamos a usar para poder modelar la reacción, para poder hacer la modelación cinética. Bueno, acá está cómo calculado la conversión, está normalmente en flujos, y acá, bueno, acá se puede calcular por flujos o por concentración. Bueno, acá podemos calcular por concentración tanto la conversión y la selectividad a etileno. Recuerden que todo se analiza después de que pasó por el reactor en un gas cromatógrafo, ¿no? Todo después que lo que sale del sistema se analiza en un cromatógrafo de gases. Obviamente, previamente hemos calibrado, ¿no? Hemos calibrado todos los gases, hemos calibrado tanto el etano, etileno y también los posibles productos de reacción. Para darles algunas curvitas que hemos obtenido, unas medidas de actividad, acá tienen algunas de ellas. Tenemos aquí, por ejemplo, la selectividad a través del etileno, y acá tenemos la conversión del etano. Ahora, ¿se han dado cuenta? Bueno, los blanquitos son los másicos y estos son los soportados. Y se han dado cuenta que los soportados tienen mejor selectividad, ¿no? Una selectividad más alta, ¿no? Más alta que en caso de los másicos. Acá en particular, el caso del níquel-hierro .9 sobre alúmina tiene una selectividad muy, muy, muy alta, estamos hablando de casi 95%, y una conversión respetable, ¿no? Más o menos de 25 o 30%. Recuerden que normalmente en estas reacciones nunca uno va a tener conversiones mayores a 30, 40%. Bueno, sería un gran éxito, por supuesto, pero ¿no? En este caso las conversiones de 20, 25% ya se consideran un éxito considerando su alta conversión. Y acá un poco se explica por qué razón tuvo esa alta selectividad. Bueno, eso tiene que ver un poco, acá estamos un poco explicando con el tamaño del crystal size, bueno, el cristalita, que evidentemente el caso del níquel-hierro fue el apropiado, más o menos como vimos anteriormente, el caso del tamaño de partícula realmente, más que crystal size es el tamaño de partícula, que lo vimos por TEM, es más o menos 7.8 nanómetros, y eso fue un éxito importante para poder obtener una alta selectividad, pero también fue la capacidad de reducibilidad que hemos visto, que era una de las más difíciles de reducir, y eso implica que los oxígenos eran bastante selectivos a nivel superficial, entonces por esa razón se obtuvo alta selectividad. Acá, por supuesto, lo hemos comparado con otros catalizadores que hemos empleado. Bueno, acá están algunos básicos, y acá está el otro del níquel-hierro 8.8 soportado sobre gamma-alumina. Y acá doy un poco el resumen, ¿no?, de lo que hemos obtenido respecto a los catalizadores. Acá tenemos, por ejemplo, los obtenidos a nivel másico, preparado por hidrotermal, el níquel-hierro, bueno, acá está el níquel puro y acá está el níquel-hierro .8, que más o menos también tienen su selectividad, pero evidentemente la selectividad obtenida con el soportado es mucho mayor, o sea, estamos hablando de casi 95%. Y acá un poco explicamos las razones, el tamaño de partícula, está con su morfología, bueno, y acá está un poquito explicado la conversión y selectividad de los catalizadores, digamos, en este caso particular, ¿no?, cuando empleamos el níquel-hierro sobre alúmina. También había que agregar que la formación de oxígenos adecuados, que lo refrendamos con el XPS, ha permitido también de una manera muy importante que este catalizador actúe de manera efectiva, ¿no?, sobre
estos sitios selectivos a nivel de etano para producir etileno. Bueno, hemos presentado el trabajo en varios eventos. Bueno, en realidad no me gusta usar la palabra evento, me gusta usar más la palabra certamen científico. El evento es una palabra que no me gusta usar. Un certamen científico el año 2017 y el año 2018. Bueno, han habido varios. En el año 2017 fue el Simposio Español de Catálisis, en la cual tuve la oportunidad de participar, que fue en Oviedo, y fue justamente realizado en la sala en donde se dan los premios Príncipe de Asturias. Bueno, ahora se llama Princesa de Asturias, ¿no? Pero justamente es la sala donde el mismo teatro donde se hace esta entrega del premio, se hizo, bueno, el Congreso Español de Catálisis. Fue muy interesante. Yo intervine con otro trabajo, en este caso usando catalizadores de níquel serio, soportados en gamma lúmina, y también presenté un trabajo en este mismo evento, en este mismo certamen, disculpen, para presentar catalizadores basados en vanadilos de hierro másicos soportados sobre gamma lúmina, que son variantes de lo que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Entonces son trabajos importantes que estamos presentando. Bueno, acá están los vanadilos, un poco los he dibujado, las estructuras de vanadilos octaédricos y tetraédricos que se están formando, digamos, en el año 2017. En el año 2018 también hubo un evento, el Congreso Peruano de Química, que también presentamos un trabajito ahí. Bueno, esto lo que les he explicado se resume en este paper, bueno, en esta publicación en Catalyst Today. Justamente cuando participamos en el año, explicarles un poquito, ¿no? Cuando participamos en el año 2019 en el simposio iberoamericano de catálisis en Portugal, presentamos este trabajo como presentación oral, fue aprobado y tuvo bastantes halagos. Realmente me gustó los comentarios que hicieron. Por supuesto también que hubo críticas que las acepté con gusto, y nos ofrecieron publicarlo en el Catalyst Today. Probablemente, ustedes saben que casi en todos los congresos de este tipo se estila que salga un brochure dedicado, digamos, al evento, al congreso en particular, el CECAT. Nos invitaron a participar justamente en este número, en este brochure, y con este tema que les he expuesto, por supuesto, de manera muy breve, para poder producir etanoetileno usando justamente catalizadores basados en níquel hierro soportados en gamma lúmina. Acá participaron varios. Bueno, ven ustedes, acá mi equipo peruano, que lo ven aquí. Ay, perdón. Lo ven aquí, y también están mis tesistas, bueno, está Daisy Mario, que es la tesis de él realmente, que la va a defender dentro de poco, porque ya está terminando su doctorado y está proponiendo también otras variantes sobre esta reacción. Nos ha colaborado también un peruano que trabaja en México, que es Carlos Santolaya Vargas, que trabaja en el Instituto de Petróleo, en el Instituto Federal, y él colaboró con nosotros bastante en la parte final, sobre todo en la discusión de resultados respecto al TEM, y un poco también al respecto, me ayudó bastante en la interpretación de los XPS. Bueno, está Anita Paredes, que es la Católica, con Rosario Sun, de la Católica, y estoy yo, que he dirigido todo el trabajo relacionado con la obtención de estos catalizadores para producir etanoetileno. Realmente me gustó bastante el artículo, y cualquiera que lo puede sacar, lo puede bajar del SciDirect sin ningún problema. Bueno, voy a explicarles un poquito, un poco el segundo proyecto, que está relacionado con la obtención de glucosa etílico a partir de papitato metilo, usando catalizadores basados en rutenio dopados con óxido de estaño. Ahora, no sé, Nino, de tiempo cómo estoy, porque también quiero depender de eso, ¿no? Si hay un poco No de hay tiempo, problema, entonces no hay problema con el tiempo, profesor. les hablo un poquito así, generalmente, porque Sí, yo sé que muchas también gracias. ustedes Adelante, adelante. están un poco ocupados. Un segundito, Nino, un momentito, un segundito, por favor. Ya.
Sí, disculpe, me estaban llamando por teléfono. A ver, entonces, darles un poco la idea de esto. Ahora, miren, este proyecto se hizo fue después del primero que les he expuesto. Este se hizo el año 2017, fue uno más reciente, pero es nuevo porque acá ya no han usado un reactor al hecho fijo, es un reactor batch que funciona, es totalmente diferente, ¿no? Es un reactor totalmente diferente, trabaja a presión y alta temperatura. Pero el reto fue interesante porque el reto consistió en producir, ¿cuál es la idea, no? Un poco producir a partir del aceite de palma alcohol-cetílico. Ahora, el aceite de palma, por supuesto, que es un producto de alto valor industrial que es bastante difundido a nivel mundial, muy, muy difundido, y se sacan muchos productos a partir de esto. Y nosotros tenemos también parte de eso, y lo que queremos es producir un poquito combustibles, biocombustibles, ya sea produciendo etanol o aceites con diferente calidad, evidentemente, pero lo que se quiere es extraer de esto, de este aceite de palma, la mayor cantidad de productos de alto valor agregado. Ahora, evidentemente, el biodiesel a partir de la palma aceitera involucra una reacción de transesterificación, está ahí en ambiente de metanol para producir éster metílico. Y eso lo hemos logrado hacerlo y de esa manera obtener ésteres metálicos. Y luego, a partir de estos ésteres o metilésteres que obtenemos, es metanol, entonces producir el alcohol cetílico. Ahora, el alcohol cetílico, bueno, acá un poco les he puesto el mapita de los biocombustibles en el Perú, donde están, digamos, las zonas más importantes respecto a esto, y que están, un poco están en la zona de la ceja de selva, digamos, en la zona de Ucayali, en la zona de Maguasi, Uchiza, etcétera, y Madre de Dios. Y los componentes del proyecto son tres fundamentalmente. Por un lado, definir los métodos cromatográficos. Ustedes recuerden que estamos produciendo metilésteres, evidentemente hay que preparar un método cromatográfico adecuado para poder determinar esto, y también el alcohol cetílico. El componente 2 es un poco mejorar la propiedad del biocombustible, ¿no? Las propiedades en frío del biodiesel. Ustedes recuerden que el biodiesel normalmente en condiciones térmicas bajas puede cristalizarse. Eso ocurre muchas veces en la sierra, y eso en esas condiciones puede, digamos, disminuir la eficiencia del combustible. Entonces se requiere que este producto, digamos, pueda mejorar esas propiedades en frío y continúe como líquido a esas condiciones. Por supuesto, eso va a depender de la mejora de las propiedades propias del biodiesel. En el componente 3 está la preparación de catalizadores para producir la reacción respectiva. En primer lugar, a partir del aceite vegetal obtener y luego a partir de este metiléster obtener como componente 5 final, obtener cetílico, que lo tienen aquí. Ahora, ¿por qué alcohol cetílico? Bueno, prácticamente este producto es bastante difundido, ¿no? El alcohol cetílico es un producto de alto valor industrial que se utiliza, pues, una gama de aplicaciones relacionadas, por supuesto, con esta cosmética. También se está usando como lubricante, digamos, mecánico, y también se utiliza como reparador de la piel. Caso que cuando uno habla de cosmética, uno da a entender que es una banalidad, ¿no? Pero en realidad eso tiene que ver con enfermedades de la piel y también en el caso de quemaduras. Y se ha visto, por ejemplo, que el alcohol cetílico es un componente importante para la recuperación de la piel en el caso de quemaduras, por ejemplo. Por eso es muy cotizado este producto a nivel industrial. Ahora, para trabajar con catalizadores usamos normalmente, en este caso, usamos cargadores hidrogenantes, ¿no? Es un caso diferente al caso anterior, que era una oxidación. Acá estoy estudiando una reducción, una hidrogenación. Entonces, normalmente usamos rutenio. Ahora, yo he empleado rutenio antes, cuando empecé con catálisis, y ya comprobaba que era un elemento bastante importante para hidrogenar, de manera
selectiva, pero acá necesitamos, especialmente cuando actúa con la titania en la interfaz. Es un producto muy interesante. Yo lo investigué justamente en una relación, aunque con otra aplicación, pero comprobé que justamente el rutenio era el adecuado en este caso para, por ejemplo, romper el enlace CC, ¿no? que puede ser favorable para producir obviamente una hidrogenación adecuada. Ahora, usamos como promotor el óxido estaño. Ahora, el óxido estaño normalmente actúa a nivel de clúster, bueno, realmente funciona como una posible fuente de oxidación parcial, digamos, que necesitamos un poquito eso porque recuerden que en este caso con alcohol etílico hay un carbonílico, ¿no? Hay un enlace carbonílico que hay que de alguna manera absorberlo. Y este óxido estaño facilita esa quimisorción, sobre todo del grupo carbonílico, ¿no? Y el caso rutenio facilita el desprendimiento del hidrógeno, y eso es importante, ¿no? Para poder producir, evidentemente, una hidrogenación selectiva, ¿no? Bueno, acá hemos visto cómo preparar los catalizadores. Normalmente lo hemos preparado por impregnación a partir del rutenio cloruro y el cloruro de estaño, ¿no? Y bueno, con diferentes cargas, empleando la misma filosofía en lo que se refiere a la densidad superficial, ¿no? Siempre estamos tratando que la superficial sea uniforme con fines de comparación, o sea, más o menos soportar la misma cantidad atómica metálica por unidad superficial en nanometros al cuadrado. Bueno, acá está un poco la técnica explicada de manera más detallada en lo que se refiere a la disolución, empleando rotavapor con etanol, bueno, para poder disolver los componentes volátiles, luego la calcinación a 5 horas y la reducción respectiva para poder obtener, obviamente, los catalizadores en forma metálica, ¿no? En el caso del rutenio es parcialmente el estaño. Bueno, acá está la constante de reacción. Acá he puesto dibujado, ven, es como una ollita, ¿no? A presión, realmente es como una ollita a presión, un reactor batch. Es bastante complicado, ¿no? Acá parece sencillo, pero digo es complicado porque trabajamos con alta temperatura y presión de 8.000 megapascal, una temperatura de 523 Kelvin. Y digo que es complicado porque en estos casos normalmente las fugas están a la orden del día, entonces uno tiene que controlar bien eso, digamos, respecto a la temperatura y respecto también al producto que estamos formando. Acá recuerden, cuando estamos trabajando con metilpalmitato más hidrógeno, podemos obtener varios productos, en particular el pentadecano, el azul y el alcohol cetílico. Hemos siempre luchado contra esto, ¿no? Evidentemente, el pentadecano no sería una hidrogenación selectiva, pero el alcohol cetílico sí. Entonces, por eso acá sí requerimos un catalizador selectivo justamente para absorber este grupo carbonílico y se van a obtener el alcohol cetílico. Bueno, acá tenemos algunas curvitas que les he dado respecto a la conversión y selectividad que hemos obtenido. Bueno, acá está la actividad catalítica. Hemos visto que el rutenio, por ejemplo, el rutenio 5 y estaño 3, digamos, soportado sobre alúmina, eso tuvo una actividad, miren, tanto 85%, aunque la selectividad no fue muy alta. En el caso del rutenio 5 y estaño 5, la selectividad aumentó, ¿no? ¿Ven ustedes? La selectividad aumentó al alcohol cetílico, aunque la conversión bajó un poquito, ¿no? Pero siempre hay un compromiso, ¿no? Cuando analizamos este tipo de catalizadores, a veces la conversión baja un poquito, pero sin embargo la selectividad se ha prácticamente duplicado, y eso es lo que nos importa. Bueno, acá también tenemos un poco las curvitas del TPR que hemos visto, y también la señal TCD, ¿no? Respecto al TPD de oxígeno superficial y estequiométrico de los catalizadores. Bueno, acá un poco para explicar el mecanismo que se obtiene. Bueno, acá tenemos el rutenio estaño, el soportador alúmina, y como les dije, el rutenio facilita la quimisorción del hidrógeno, y el estaño en caso del grupo CO, y eso favorece, por supuesto, la introducción de hidrógeno en este grupo, y poder obtener en el futuro alcohol cetílico. Es un posible mecanismo que se plantea en este tipo de casos. Ahora, evidentemente, eso tiene que ver con la presencia de algunos sitios ácidos de Lewis. Estos sitios ácidos de Lewis, S+4, lo hemos podido comprobar mediante el análisis TPD
por amoníaco, ¿no? Que lo hicimos en el laboratorio, ¿no? Bueno, a través de esta técnica que más o menos podemos dar una idea del tipo de acidez superficial que se forma, digamos, usando, digamos, digamos, usando un hidróxido en condiciones controladas. Bueno, hemos presentado el trabajo en diferentes años. El año 2020 hemos presentado en el CICAT, Congreso Iberoamericano de Catálisis. Bueno, este congreso fue realizado por primera vez de manera virtual. Ya ustedes entenderán por qué, ¿no? El año 2020 casi no se realiza, pero los organizadores mexicanos se dieron cuenta, pues, que esto del coronavirus tiene para rato, ¿no? No es para un año o 2 años, tiene para rato todavía. Entonces se decidió hacerlo virtualmente. Fue bien recibido. Hicimos reuniones así, corporativas, reuniones así por grupos, todo a través de la web, a nivel del Zoom. Se hizo bastante bien. Bueno, este trabajo se expuso justamente este año, fue una exposición oral. También se presentó el año 2019 en el Congreso Brasileño de Catálisis. El Congreso Brasileño de Catálisis, que fue la última vez que fui a Brasil, el año 2019, ¿no? Que también tuvimos una presentación del otro trabajo con otro catalizador, ¿no? Por si acaso, no es el mismo, son con otros catalizadores que trabajamos aquí. Y acá, el primer trabajo que presentamos fue el año 2018 en el Congreso Peruano de Química, pero acá estamos acá hemos más hablado del ambiente químico para producir alcohol etílico y sobre todo para producir biodiesel con buenas propiedades en frío, que fue lo primero que hicimos en el año. Presentamos esto en el primer congreso, bueno, el Congreso Peruano de Química que se realizó en Lima, ¿no? El año 2018. Bueno, eso es relacionado un poquito con los proyectos que he desarrollado, digamos, a nivel de investigación. También les comento, un poco como curiosidad, ¿no? Que también estamos presentando proyectos a nivel de empresas. Y una empresa, justamente el año pasado, una empresa, fue un poquito antes de la pandemia. En realidad ya comenzaron con nosotros en el año 2019, pero lo empezamos en el 2020. Ellos tienen un problema, porque es una empresa minera Nexa se llama. Es una empresa minera muy importante en el país. Ellos producen mucho SO2, mucho SO2 que están produciendo en sus plantas. Entonces nos propusieron y nos preguntaban si es que SO2 se puede transformar a azufre elemental. Y por supuesto, el azufre elemental es un producto de valor industrial, en medicina, para producir caucho, etc. O sea, y dijo, cuando me propusieron el tema me pareció interesante, yo dije que sí, era posible hacerlo, ¿no? Se puede hacer eso, y de esa forma se puede aprovechar un poco una contaminación que se genera para producir azufre elemental. Fue el primer proyecto que hicimos a nivel industrial, a nivel de empresa. Esto es una información adicional, no estaba en la conferencia, pero se los voy a poner rápidamente porque me parece interesante, en el sentido de que fue el primer proyecto, digamos, que lo hemos hecho con empresas, una empresa que propuso el tema y lo estamos haciendo. Ahora estamos trabajando con otra empresa también, ya se los voy a comentar luego, pero este fue el primer proyecto y dio plata, ¿no? O sea, la empresa no solamente fue una divulgación teórica, sino dio dinero para poderlo hacer y preparar los catalizadores, hacer los ensayos, usar los instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, acá está el dióxido de azufre, que produce el SO2, produce azufre. Y bueno, acá está toda planta de minería, vehículos, produce azufre, ¿ya? El SO2. Eso es algo que se produce normalmente, es lo que se quiere evitar, porque ustedes recuerden que el SO2 produce lluvia ácida, ¿no? Entonces, a partir de eso, si producimos azufre, se puede usar como fungicida, puede formar parte de la pólvora, también se puede producir ácido fúrico, fosfórico, etcétera, ¿no? De acuerdo, fertilizantes. O sea, este azufre es un producto de alto valor agregado. Ahora, para eso hay muchos métodos, hay que ser un reductor, evidentemente, en este caso. Ahora, como un reductor puede ser hidrógeno, puede ser el monóxido, puede ser metano, etc. Nosotros hemos usado el hidrógeno. Había una discusión aquí con algunos chicos que pensaban usar otro gas, el metano. Bueno, en todo caso, optamos simplemente por el hidrógeno. Estamos todavía trabajándolo, pero nos ha producido buenos resultados. Bueno, empleamos níquel molibdeno, fundamentalmente porque por la literatura, bueno, acá un poco abajito está la cita de Pascal,
una cita para producir el año 2013, donde investigó justamente este tipo de catalizadores para hacer hidrosulfuración. Ustedes entiendan que la hidrosulfuración es un proceso importante en petróleo, ¿no? Para quitar justamente los compuestos sulfurados del combustible. Oye, ustedes saben que el azufre es un veneno catalítico, ¿no? Y en la mayor parte de los combustibles hay convertidor catalítico, entonces no conviene usar azufre. Ese por un lado, y por otro también el azufre es un contaminante bien controlado, ¿no? A nivel atmosférico. Entonces, por eso era importante producir un producto, digamos, un catalizador, digamos, que tenga un alto performance. Digamos, en este caso, el mejor fue el níquel molibdeno. Y empezamos con níquel molibdeno, porque también puede ser, se usa también tungsteno, pero empezamos con níquel molibdeno para poder trabajar. Hemos preparado diferentes familias de catalizadores, soportados sobre gamma lúmina sobre todo, ahora con una carga alta y con una carga baja, ¿no? Una carga más, o sea, me refiero con una alta densidad superficial, con una baja densidad superficial. Y estos son, hemos preparado con níquel molibdeno, vanadium cobalto, cobalto molibdeno, catalizadores basados en cobalto solamente, en níquel, en molibdeno y vanadium. Esto lo hemos testeado y hemos visto cuáles son los mejores. Bueno, acá está un poco el equipo de reacción. Acá tenemos el reactor, por supuesto, en este caso de hecho fijo, sin ningún problema. Tenemos un controlador también de volátiles, acá, para poderlo trabajar. Y luego acá tenemos las fuentes, que es CO2, hidrógeno, helio. Bueno, acá el CO2 se ha puesto como un gas de auxiliar, más que de testeo, ¿no? No sostiene CO2, pero lo hemos puesto como un gas auxiliar, para, digamos, para testearlo en el cromatógrafo, en el caso que se genere, porque en algunos casos podría generar, ¿no? Y luego vemos la cantidad de coques que se forma y todo, ¿no? Porque como son a esa temperatura siempre se forma un poco de coque, y bueno, hay que también tratar de analizarlo. Bueno, acá tenemos cómo se calcula la conversión, la selectividad, con respecto al SO2, obviamente, y acá están algunas superficies que se obtenieron, bueno, en su gran mayoría, como trabajamos con gamma lúmina, bueno, acá se tuvo un poco de macroporo, tipo, acá son asintóticas en su mayoría, tipo 2, isotemas tipo 2 macroporo. Y eso no estaba mal, ¿no? Porque en este caso el macroporo ayuda un poquito para formar adecuadamente los catalizadores que estamos introduciendo. Acá tenemos el TPR, con alta y baja densidad, ¿no? Entonces acá se dan cuenta que estos con bajo, 0.5 bajo o 0.9 bajo en soda lúmina consumen, o sea, tienen una baja reducibilidad, ¿no? Una baja reducibilidad. Entonces pueden emplear bastante bien. Y por ejemplo, tiene una reducibilidad intermedia, ¿no? Que también puede ser interesante para formar SO2. Justamente acá tenemos el performance, cómo influye digamos, la composición para obtener una alta conversión y selectividad. Bueno, acá se han dado cuenta la razón con respecto a la temperatura, y la selectividad está en rojo. Bueno, acá este catalizador de molibdeno, por ejemplo, con baja densidad, sobre todo aluminio, tuvo una buena selectividad, y combinando con el 9, miren, estamos llegando casi al 100%, ¿no? En este caso, 100%. O sea, los catalizadores obtuvieron realmente una buena selectividad para formar azufre. Y acá en particular, bueno, acá tienes el caso del punto 5, níquel molibdeno punto 5 sobre alumina, en la cual el punto 5 con alta densidad sobre alumina se obtuvo, y lo comparamos con el de baja densidad, ¿no? Son como la carga metálica influye, ¿no? En el consumo de hidrógeno, ¿no? Entonces también eso afectó bastante el proceso catalítico. Bueno, para presentar un poquito lo que estamos presentando nosotros referente a los proyectos que tenemos, normalmente nosotros hacemos workshops. Bueno, a través de Nino los voy a invitar, estamos organizando otro workshop, probablemente de acá, bueno, de acá el mes de junio, finales de junio, va a haber un segundo workshop de mi proyecto. Es un proyecto que tenemos en cooperación de investigadores. Yo se los voy a comunicar a Nino oportunamente. Acá les muestro el brochure del primero, que hicimos el 14, 15 y 16 de octubre
del año 2020, ¿no? Este proyecto de incorporación de investigadores se está incorporando un doctor que fue formado, un egresado nuestro que estudió en Brasil y ya es doctor y está trabajando como postdoc en mi proyecto, una doctora Pilar Taboada, que es egresada también de la UNI, que está acá ya como 20 años en Brasil, también colabora con nosotros, y el doctor Sabir Khan, que es un pakistaní, que está también colaborando con nosotros en el mismo proyecto. Entonces, estamos tratando lo posible de, digamos, reunir esfuerzos para que se produzcan los proyectos como debe ser, ¿no? Y de esa manera, digamos, seguir investigando y publicando, obviamente, ¿no? Bueno, acá está un poco las conferencias que hubieron, y bueno, un poco lo que hacemos ahorita en mi laboratorio, para explicarles en grandes rasgos los proyectos que realizo del año 2015-2020, ya poco he explicado un poquito el proyecto de solar catalizadores para poder convertir SO2 a azufre elemental, fue subvencionado por la empresa NETSA, ¿no? A través de la UNI, y ha estado vigente prácticamente hasta el año pasado, y un poco que se ha prolongado hasta marzo de este año por razones de la pandemia, ¿no? Luego acá también el caso de Fuente Diesel, que hemos explicado ahorita, que lo hemos terminado el año pasado, y ahorita tenemos un grupo de sensores que lo estamos desarrollando con el proyecto de incorporación. Acá estamos desarrollando sensores basados en polímeros impresos, y es interesante, ¿no? Porque de esta manera, por ejemplo, estamos tratando de obtener sensores ópticos o, digamos, electroquímicos para poder detectar algunos contaminantes emergentes. Ya tenemos algunas publicaciones, ya se lo mostraré en alguna oportunidad, puesto que no me queda mucho tiempo, pero se lo explicaré en alguna oportunidad sobre el proyecto en particular, que me parece también interesante. Bueno, acá está el grupo de catálisis que tenemos nosotros, acá están mis tesistas, bueno, algunos tesistas que están trabajando con nosotros. Por si acaso, en la UNI se ha hecho un laboratorio de la Facultad de Ciencias, un nuevo corpus que está al frente de la facultad. Bueno, aquellos que no han estado, pero hay un nuevo edificio, y tenemos ahí un espacio, un laboratorio que nos han dado, y también estamos usando el laboratorio que ya tenemos usualmente. Acá, bueno, acá tienen ustedes la foto con mis tesistas del laboratorio, y el nuevo corpus está siendo usado de manera bastante efectiva. Bueno, acá están los tesistas, y ya cuento con un postdoc, por ejemplo, ¿no? 5 días de doctorado, 2 de maestría y 5 y 3 de pregrado en la área de sensores. En el área de catálisis tengo 2 de doctorado, 3 de maestría y 3 de pregrado. Bueno, acá están un poco los temas de interés que un poco les he explicado, desarrollado con respecto a catalizadores para eliminar compuestos volátiles. Ya un poco ese proyecto lo he terminado, lo desarrollé entre 2005 hasta 2010. He empezado en 2013 este proyecto de OHL etano. Bueno, empecé el 2013 un proyecto para incrementar valor agregado del etano, para producir justamente etileno, que les he puesto ahorita, y a partir de 2017 empleé el otro, que es el biodiesel, que les he explicado también ahorita, que a partir de metilésteres producir alcohol cetílico, que es un producto de alto valor agregado. Bueno, hemos tenido un poco de éxito porque estamos defendiendo algunas tesis, ya 4 maestrías, 14 licenciaturas. Una chica de doctorado defendido hace 2 semanas, una chica nuestra del grupo, y de acá a 2 semanas va a defender otra chica, justamente del programa de doctorado, así que esperemos que terminen y culminen sus trabajos, obviamente. Bueno, acá están un poco mis colaboradores, el grupo de sensores que ya poco les he presentado. Bueno, trabajamos con la Universidad de Zaragoza, que es donde estudié en mi doctorado. También está en Valencia, que un profesor está actuando con nosotros, es José Manuel López Nieto. Y bueno, en la parte de sensores está colaborando María de Pilar Taboada de la UNESPI, doctor Sabir Khan. También estamos colaborando con un profesor de Inglaterra, que hemos ganado un proyecto colaborativo desde el año pasado. Bueno, y el proyecto ya culminó y queremos seguir trabajando con él. Bueno, es una universidad, se llama Keele University, que está a 1 hora de Manchester, en la parte bueno, un poco al norte de Londres, aporte en Londres. Desgraciadamente no pude ir a Londres el año pasado, que me invitaron a ir, pero la pandemia lo impidió, así que fue, bueno, esperemos que este año pueda ir, o si hay oportunidad, ¿no?, a hacerlo. Bueno, acá están algunas publicaciones, estamos estando en revistas de impacto. Bueno, el nivel de producción ha sido, creo yo, bastante interesante, bueno, en los últimos años, relacionado con la parte de sensores y también con la parte de catálisis. Bueno, también tenemos una patente, y la patente que salió justamente este año, es de una nariz electrónica, ¿no? Una nariz electrónica para control de calidad de compuestos volátiles emergentes de alimentos, especialmente de bebidas.
en particular del pisco y del vino, o sea, sobre todo para detectar posibles, digamos, posibles adulteraciones, ¿no? de las bebidas. Entonces se puede hacer uso de este tipo de nariz que puede detectar justamente esos compuestos volátiles que emergen de esas bebidas adulteradas. Bueno, hemos ganado el año pasado un proyecto de Fondesit, en el año 2021, pero en este caso ya no soy el investigador principal. Ya imagínense, tengo varios proyectos y no tengo mucho tiempo, ya lo he delegado a una profesora, y hemos ganado el proyecto justamente con sensores biomiméticos, pero acá queremos trabajar en plataforma smartphone. O sea, es interesante porque prácticamente con un celular, en plataforma smartphone, podemos usar un sensor, ¿no? Por supuesto, previamente, digamos, usando su máquina fotográfica, ¿no? Haciéndolo pasar a través de una solución que estemos analizando. Es interesante ese proyecto, y empezamos a trabajarlo en estos 2 años, en este año 2021 y el año 2022. Bueno, acá están más fotografías de los chicos, de mis tesistas que están trabajando conmigo. Bueno, ya quiero un poco agradecer a, a Innovate Perú, a Fondesit, por todo esto, ¿de acuerdo? También a la empresa Nexa, que ha prometido estos proyectos. Bueno, y gracias por su atención. No sé si Muy bien. tienen algunas preguntas. Muy bien, doctor Gino Picasso, muchas gracias de verdad. Hemos conocido todo su panorama, las líneas de investigación, así, y su forma de trabajar en forma no interdisciplinaria, ¿verdad? Inclusive con investigadores internacionales. Muy bien, qué bueno. Felicitaciones por ello. Va bien, pasamos a ver, no sé si hay algunas preguntas, no sé si alguien lo quiere decir directamente o, o lo escribe en el chat, por favor. Sí. A ver, adelante, adelante, por favor. Sí. A ver quién se anima. Buenas tardes. Sí, Sí, sí. adelante, profesor Julio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primeramente, felicitaciones, Gino. Muchas gracias también por presentarnos el panorama de todas tus líneas de investigación. Veo que has tenido bastante éxito en estas aplicaciones que nos has mostrado. Justamente te quería preguntar, tú has ensayado, tus catalizadores son básicamente metales soportados sobre gama lúmina, ¿no? Así es. Pero dentro de la literatura, para este tipo de catálisis, ¿se emplean solamente metales soportados o también compuestos organometálicos o armazones metal orgánicos, por ejemplo? Claro, ¿Tienes o alguna sea, idea? en realidad, como yo explicaba, la gama lúmina es bastante versátil, ¿no? O sea, por ese lado uno puede soportar óxidos metálicos, puede soportar metales puros, o sea, por ese lado. Recuerden que la gama lúmina pues no cambia, ¿no? O sea, no se reduce, no se oxida. Evidentemente, si trabajamos a temperaturas hasta 1000 grados, pero normalmente en catálisis pues trabajamos a temperaturas de 300, 400 como máximo. Entonces, en ese sentido, la gama incluso permanece como tal, porque si trabajamos a 600 grados o un poco más de 550, perdón, la gama puede pasar a otra forma de la lúmina, ¿no? La lúmina tiene varias formas, varias modificaciones, pero en el rango que estamos trabajando, la gama lúmina normalmente trabaja, funciona. Así que es muy versátil. Uno puede usar también eh, otro tipo de material, ¿no? Por ejemplo, perosquitas, espinelas, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede perfectamente, no hay ningún problema. Solamente que sea controlado, ¿no? O sea, lo que se quiere, evidentemente, que lo que estén depositando esté evidentemente controlado, no, digamos, no se puede desparramar cualquier cosa, ¿no? Sino tienen que hacerlo de manera controlada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, para eso, bien, por ejemplo, en nuestro caso, controlando la densidad superficial, que también es un dato importante, ¿no? Claro, pero aparte de esos tipos de catalizadores, como óxidos metálicos o metales, compuestos organometálicos, MOF, también se pueden MOF, utilizar. sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Organometálico se puede usar. No hay, hay que controlar, en este caso, los organometálicos, es controlar bien la superficie, ¿no? O sea, ellos se pueden usar per se, porque son estructuras que tienen buena superficie normalmente, ¿no? Normalmente. Lo que se quiere con el soporte es, digamos, mejorar el área de contacto, ¿no? Y eso tiene que ver con la dispersión, ¿no? Entonces, si eso mejora, no hay ningún problema, lo justifica, ¿no? En nuestro caso fue así.
sea, la dispersión metálica mejora normalmente, o la dispersión del catalizador mejora normalmente cuando lo soportamos sobre gama lúmina, ¿no? Hemos usado también, yo usé en algún momento la titania, pero la titania tiene varios problemas, ¿no? Bueno, la titania se puede reducir, ya puede crear efectos especiales. En algunos casos particulares tal vez se puede usar, sobre todo cuando se quiere hacer hidrogenación selectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay otra inquietud, un comentario de repente, alguna duda. Sí, yo quería Sí, preguntar, por favor, adelante, profesor Marcos. me encantó la intervención, profesor Nino, ¿verdad? Gino. Vea, normalmente, ¿cuál es el nivel de, digamos, de producción? ¿Usted ha medido y ha comparado con los actuales catalizadores para comparar, para ver qué tan bueno es su técnica? Claro, o sea, normalmente, claro, o sea, lo que manda siempre, el indicador fundamental es la selectividad y la actividad, ¿no? Lo que hacemos normalmente es, los comparamos con un catalizador, digamos, de laboratorio, con las publicaciones, y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de etano, el último que les mostré del azufre, lo comparamos con un catalizador industrial, o sea, conseguimos un catalizador industrial y lo comparamos con ese. O sea, ese dato me parece también importante. Yo lo anoto, que lo quiero anotar, que siempre es bueno hacer una comparación con un usado a nivel industrial, ¿no? Entonces eso sería interesante, por ejemplo, para aplicarlo, ¿no? O justificar su aplicación, digamos, en un caso particular, ¿no? Eso sí me parece importante. Ahora, no siempre a veces es posible obtenerlo o tenerlo propiamente, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de este último proyecto de producir de óxido de azufre, hay muchos catalizadores industriales que se están aplicando, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, he investigado algo, normalmente para producir etileno, industrialmente se utiliza la nafta, ¿no? Que digamos que es industrialmente es lo más adecuado. No tanto por lo caro, ¿no? Porque la nafta en sí es, no sé, como 100 veces más caro que lo que produce, o no sé cuántas veces, 50%, no sé, es muy caro, 700 y tantos euros comparación con alrededor de 100 euros que cuesta usar etileno, etano en este caso. Pero, o sea, me refiero para la producción de etileno, que en todo caso es el producto o es lo que ustedes están buscando, ¿no? Pero de todas formas, la producción o usando nafta, yo puedo no solamente obtener solamente etileno, sino también puedo obtener muchos otros compuestos que también son muy valiosos para la industria. Entonces, es más costoso usar solamente etano usando este tipo de técnica, ¿no? Porque no es industrialmente adecuado, ¿no? O sea, a una empresa no le conviene, a pesar de que es más caro, pero obtiene más productos. Claro. Va a depender, digamos, de lo que la empresa, digamos, desee, ¿no? Porque, como usted ha dicho, pero es Marco, ¿no? Marco, ¿no? Marcos. Sí, la nafta es, claro, sí, se tiene varios productos, pero si uno quiere tener un producto en particular también va a crear problemas, ¿no? Entonces, el problema cuando hay muchos subproductos, a veces hay que separarlos, ¿no? También es el problema, o sea, no es que hay muchos productos, pero y a veces no se puede separar, o hay una técnica de separación que involucra pues ya gastos adicionales, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Entonces lo que se quiere normalmente es productos selectivos y si evidentemente hay reacciones conversas o conexas que sean bien controladas y fácilmente separables, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Sí, exacto. Y otra cosa que yo no vi en su estudio, por ejemplo, he visto que los óxidos de cromo son excelentes también para producir transforman el etano en etileno. No ha probado óxidos de cromo también. No, sí, claro, lo que pasa es que he tratado de usar, es que el óxido cromo se utiliza mucho y he tratado de usar algún material que pueda publicarlo, ¿no? O sea, evidentemente cuando yo uso un material, elijo material que más o menos podía, sea más o menos innovador o tenga algo nuevo, ¿no? Entonces, en el caso del níquel hierro, yo noté que había más posibilidades, ¿no? El óxido cromo ya se ha usado bastante a nivel de publicación, pero el níquel hierro no tanto. Por eso yo usar este material nuevo
el níquel. Incluso hay algunos, ¿sabe? Yo les comento, por ejemplo, López Nieto de Valencia, no ha usado el níquel solito, ha usado níquel sin ningún tipo de dopante, nada. Y que solamente controlando, digamos, su tamaño en partícula, digamos, y preparándolo con características particulares, ¿no? A nivel de nanopartícula, ¿no? Solamente con una partícula, con diferentes técnicas, ver cómo se modifica, digamos, la distribución del oxígeno, porque lo que se quiere, evidentemente, con esto es manipular un poco el oxígeno, ¿no? Que está en la estructura del níquel. Y al echar un dopante, lo que estamos haciendo es eso, manipular ese oxígeno, ¿no? Y ahora, se puede controlando también partículas, nada más, si es posible. Pero hay que usar técnicas particulares también para eso, ¿no? Y eso López Nieto lo hizo. Bueno, yo usé en ese caso el hierro, ¿no? Y la gama lúmina como soporte. Pero evidentemente era eso para poderlo publicar y tener un material más o menos interesante, ¿no? Claro, sí. No, yo imagino, no, pero yo siempre, como usted, por supuesto, su experiencia, ¿no? En la parte esta de construcción de materiales, pensé un poco en tratar de reproducir un material que esté en el mercado o que ya se utilice, y entonces sobre eso soportarme, ¿no? Para hacer una variación que yo cree conveniente, ¿no? En este caso, ¿no? Un poco para tratar de entrar en competencia, para decir, ok, fui capaz de encontrar sus resultados, mira que están así, usando su material, usando compuesto a base de tal, ahora, pero yo hago esta variante, entonces en función de eso obtengo un mejor resultado, ¿no? Pero siempre yo comparo en cuanto al rendimiento, al final, cuánto produces, cuánto tengo. Yo he visto que la mayoría de los casos son alrededor de un 6%, no van más de eso, a pesar de que agarre esto, pero algunos llegan hasta 40, 30%, sí tienen, por ejemplo, en algunos casos, he visto óxido de titanio con galio y con cromo, he visto que producen un poco más. La conversión, ¿no? Etano a crema. Sí, yo también he usado galio. Tengo un trabajo con una tesista. Y sí, yo lo que me estás comentando, yo también lo he usado. Yo estoy presentando acá un trabajo en particular, ¿no? No estoy presentando todos mis trabajos, porque si meto todos, no me gastaría tiempo, ¿no? Pero sí ya tengo algunas aplicaciones con el galio, por ejemplo, también níquel galio, por ejemplo, fue interesante respecto a la conversión, y en eso te doy la razón. La conversión fue interesante con el galio, por ejemplo, ¿no? Y por ahí un muchacho usaba la seria también, níquel seria, pero estamos así, combinando un poco de materiales, pero para poder ver y manipular este oxígeno superficial, porque lo que se quiere es eso, ¿no? Y ver cómo se puede obtener una mejor conversión y más alta selectividad, ¿no? Que es lo que se quiere. Sí, exacto. Excelente, profesor, me encantó mucho. Muy bien, doctor Hino. Bueno, le damos muchas gracias de verdad entonces por su tiempo y explicarnos y un poquito de ejemplo también para nosotros también. Más bien, le voy a pedir por favor si puede dejar de compartir la parte inferior. Levantar la mano, perdón, una señorita, Herminia, me dice. Un segundito, por favor. Herminia, ¿quieres preguntar algo? Sí, adelante. Sí, profesor, buenas tardes. Una consulta, ¿los catalizadores son reciclables? Muy bien, muy bien. Ya, esa es buena pregunta. Mira, algunos catalizadores solo son, ¿ya? Hemos hecho estudios de estabilidad, por ejemplo, con este níquel hierro hicimos un estudio de estabilidad, ¿de acuerdo? Y logran ser estables en un buen periodo de tiempo. Pero algunos que no lo pueden o no se pueden reciclar, ¿no? Eso va a depender de la aplicación. Por eso no le puedo contestar de manera general si todos son reciclables o no. Pero algunos se pueden, otros no. Los usados, por ejemplo, en los componentes catalíticos no vale la pena reciclarlos, ¿no? No se puede tener mucho de ellos. Sobre todo que no... Profesor, entonces, ¿y eso por qué se debe? ¿Es porque ¿es porque pierde su eficiencia o porque es demasiado caro reciclarlos? Claro, son varios factores, ¿no? Hay que justificar el reciclaje. Bueno, en realidad, teóricamente hay que reciclar todo, ¿no? Si somos estrictos, ¿no? No debe haber un material de desecho que esté en la atmósfera y de repente eso crea contaminación a posteriori, ¿no? Justamente este CO2 es un contaminante que se puede transformar en un producto como azufre, por decirlo, ¿no? Ahora, el catalizador de per se que se utiliza, por ejemplo, en hidrogenación de aceites, etcétera,
por ejemplo, casi no se recicla porque se utiliza con otras aplicaciones. Normalmente es un níquel, ¿no? Es un níquel que está, ¿cómo es? Níquel Raney, que llamamos níquel Raney, que está en lentejitas, está normalmente en lentejitas, que se utiliza y luego utilizarlo, ya ellos no lo botan, sino lo utilizan con otras aplicaciones, ¿no? O sea, es una manera de reciclarlo, ¿no? No solamente usarlo como catalizador, sino como otro tipo de aplicaciones, para producir café, producir, no sé, otro producto, algún alimento, ¿correcto? O incluso como alimento de ganado, ¿no? O sea, eso va a depender, por supuesto, de cada caso. Pero estrictamente hablando, yo estoy de acuerdo contigo que todo debe reciclarse, evidentemente, ¿no? Si es que hay contaminación a posteriori, ¿no? Pero evidentemente lo que queremos nosotros es justamente evitarla en lo posible, una posible contaminación, ¿no? Pero eso va a depender, ¿no? Ahora, el reciclaje no solamente está ligado a que sea usado nuevamente como catalizador, puede ser usado con otras aplicaciones, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, no necesariamente lo que quedó ahí, si no uso como catalizador lo desecho, ¿no? Sino hay que tratar de eso, usarlo con otras aplicaciones, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del dióxido de azufre, ¿no? Para producir azufre, que es un contaminante, ¿no? Un contaminante se transforma en azufre, y el azufre per se es un producto de alto valor industrial, ¿no? Gracias, profesor. Ya, muy bien, entonces, doctorino, gracias por su paciencia también. Más bien le voy a pedir que deje de compartir un momentito, por favor. Sí. Ya, listo, solo para compartir la pantalla y mostrarle un archivo. Ya, creo que se puede ver ya. Ya, bueno, decirle gracias, doctor, y le vamos a enviar a su correo esta constancia que ha sido firmado por la unidad de posgrado, ¿no? Por el doctor Marcos Loronio, que es el director de la unidad de posgrado, y el doctor Mario Ceroni Cayoso, que es el vicedecanato de investigación. Muchas gracias, doctor Picasso, por su tiempo. Bueno, quiero meter un saludo a Eduardo, que está luego por ahí, a Eduardo. Gracias, Gino, igualmente. Gracias Julio Santiago, por compartir tu conocimiento. También está Reati, bueno, amigos que los conozco, entonces muchos saludos a Marcos también, bueno, a todos, muchos saludos de mi parte, ¿no? Sí, Marco Guerrero también le ha mandado un saludo en el chat. Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor Gino, muchas gracias, buenas tardes a todos, buen día. Ya, chao, hasta luego. A seguir cuidando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias, profesor, gracias por su... Quería, ¿cómo se llama? Uno de preguntar, uno pregunta muchas cosas, pero uno siempre tiene el tiempo ya definido, ¿no? Así de verdad que me encantó mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en algunos países en el espacio han detectado grandes cantidades de etileno y uno se pregunta por qué esa cantidad de etileno, ¿no? En algunas partes, ¿no? Entonces, claro, los meteoritos tienen una gran concentración, muchos de ellos níquel, ¿no? Tienen bastante níquel. Aparentemente cuando llega por el craqueo o por las altas temperaturas o no sé qué pasa con los meteoritos, convierten níquel, se dice que están convirtiendo níquel, el níquel está usado y la composición de un meteorita lo convierte en etileno, y eso es la razón de por qué se encuentran algunas cantidades de etileno en el espacio, ¿no? Y bueno, uno trata de imitar eso aquí en la Tierra, tratando de hacer lo mismo, pero no lo logra mucho. Bueno, eso tratamos que esas observaciones hacerlas así, ¿no? O sea, estamos en eso, pues que siempre se logre algún tipo de desarrollo, ¿no? Un tipo de... Sí. Se dice también que la vida vino del espacio, que yo también me lo creo, porque los elementos fundamentales de la vida, algún cometa nos trajo, ¿no? Seguramente. Entonces, eso es muy probable, ¿no? Entonces, que haya otras formas de vida también será también importante, ¿no? Conocer. Disculpe que no pueda quedar más tiempo porque tengo clase. Así que, no? En todo caso, un abrazo y a todos, ¿ya? Nos estamos viendo, ¿ya? Igual para usted. Ya, hasta luego, chao, chao. A ver. Así es, excelente trabajo. Me gustaron bastante. Hasta luego, profesora Sila. Hasta luego, doctor Loronio. Está muy bonito el trabajo. Sí, solamente que me acordé un poquito tarde, sí.
Sí, exacto. Sí, está muy bueno. Y lamentablemente el doctor no tenía mucho tiempo, pero excelente. Sí. Ajá. Sí, 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 muy bueno. Gracias, gracias, doctor. Me estoy retirando. Hasta luego, hasta luego.